todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, responsable en Active Trades, y hoy os traigo a esta sección de Secretos de Wall Street una pequeña reflexión sobre el IPC. El IPC es el dato de índice de precios al consumo, CPI que dicen en Estados Unidos, Consumer Price Index, en inglés básicamente es lo mismo, y es lo que nos dice cuánto se aprecian las cosas, bien de manera anualizada o bien de manera mensual. Vale, es importante entender que cuando decimos que la inflación está bajando, no quiere decir, en términos generales, que las cosas valgan menos. Quiere decir que la inflación está subiendo más lento. Es decir, los bienes y servicios continúan apreciándose, pero lo hacen de manera más pausada o a menor ritmo que lo hacían anteriormente. Por eso, aunque muy a menudo escuchéis que la inflación está bajando, la inflación está subiendo más lento, ¿vale? Teniendo este concepto claro, que a veces es un poco difícil de entender porque no nos expresamos bien y os lo ponemos un poco más difícil, es importante reseñar lo siguiente. Hoy el mercado se ha tomado francamente mal este dato de inflación, y es que el CPI, el IPC en España, pasa el anualizado en concreto, pasa de un 3,4 a un 3,1%. Es decir, ha seguido incrementándose, no tanto como el dato anterior, no tanto como un 3,4, sino un 3,1. Por tanto, sigue incrementándose en ese 3,1. Como decía, hemos encontrado dentro de las partidas que conforman el dato de IPC muchas cosas interesantes y muchas cosas donde desentramar qué es lo que está pasando. Fijaos, yo, como sabéis, tengo mi libretita llena de mil anotaciones, garabatos y datos interesantes, tales como que, bueno, en definitiva, las tasas de desempleo en Estados Unidos fueron más altas en diciembre, es decir, las tasas en las que se mide el desempleo, metropolitanamente hablando, es decir, por metrópolis, por ciudades en Estados Unidos, en diciembre fueron más altas, aumentó el paro en 230 de las 289 regiones metropolitanas de Estados Unidos. Un poquito más bajas en 128 y sin cambios en 31. Esto hace entender que en el cómputo total el paro ascendió en las distintas ciudades mucho más de lo que descendió, y por tanto este componente de falta de capital por las familias para poder gastar en la economía es un componente deflacionario. Vale, fenomenal, por tanto la inflación seguirá bajando. Sí, seguirá bajando, estupendo. Pero ¿qué sucede? Una de las partidas más importantes que tenemos es la energía, que pondera de manera importante. Si hablamos de ese dato de energía, vamos a ver que hace que la inflación sea mucho más contenida. ¿Por qué? Porque hemos tenido datos tan importantes como que tenemos el fuel oil a un 14% de bajada, es decir, la materia prima que sirve para hacer los combustibles, sobre todo gasóleos, ha bajado un 14%, eso es una salvajada. Pero es que ahí no queda la cosa. El gas almacenado, ese gas natural licuado que almacenan en distintas tanquerías, ha bajado un 17% en tan solo un mes, en este cambio de dato de un mes a otro. Esto hace que la parte de energía haya bajado muchísimo. En la parte de comida, que es otra de las partidas importantes, hemos visto un crecimiento del 2,6%. Pero el meollo de este dato está en la parte de shelter, que dicen los americanos, que en definitiva es vivienda. Y es que la vivienda supone un 42,2% de la totalidad del dato. Y aquí sí que hemos tenido un incremento importante, tanto como un 6%, que es muchísimo, de tal manera que si la vivienda, a pesar de que las condiciones de crédito son más duras, a pesar de que el ratio de mora de morosos, de impagados, está subiendo, y a pesar de que la liquidez para empresas y familias es menor, aún así sigue subiendo.
¿Qué denota esto? Pues que sigue habiendo una fuerza en la economía suficiente como para mantener la inflación alta, y por eso hemos visto que el dato ha bajado menos de lo que esperábamos. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuándo creéis que la Reserva Federal decidirá bajar los tipos de interés? Bien, en la siguiente reunión, el barómetro de tipos de interés de la Fed sitúa en un 86% de los analistas aquellos que piensan que la Reserva no va a bajar los tipos en su siguiente reunión, en concreto el 20 de marzo. Y por tanto, seguimos viendo una fuerza importante de la economía y todavía nos falta deprimir un poco más esa economía en Estados Unidos para que la falta de liquidez sea aquella que permita que por la ley de oferta y demanda la inflación baje un poquito. Espero haberos ayudado un poco a entender este dato de IPC que hemos visto hoy y que creo que es muy interesante ponerle contexto, porque al fin y al cabo una de las cosas más importantes de todos los datos que escuchamos es el contexto. Un dato importante que casi se me olvida: el transporte ha subido muchísimo y aunque pondera menos, ha sido un 9,5%. Esta subida lógicamente encarece todo. Es verdad que, como decía, el transporte es solamente un 15,25% del PIB en Estados Unidos, pero es importante entender cosas como la vivienda, que pondera un 42%, es decir, que supone el 42% de la construcción total de este dato de IPC, y cosas como el transporte han subido muchísimo, los alquileres, y ojo a las compañías de seguros, que tenemos los seguros de vehículos a motor en un 20% de subidas. Os dejo todo ese contexto que espero que podáis trabajar. Seguiremos hablando esta semana de la configuración, de la conformación de ese índice de precios al consumo y cómo afecta a la economía en Wall Street. Muchas gracias y hasta mañana.